similitudes. Es entonces cuando se puede explicar la presencia de uno de los DJs productores más importantes en la actual escena de los raves en Europa. I was really into music since I was a little child. Su nombre es Paul Van Dyk. Actually, I always heard music really intensive, not just listening by radio and it's going whatever. Una vez más, Radio Virtual trae para ustedes directamente desde los suburbios de Berlín la entrevista exclusiva hecha al gurú de las tornamesas. Escuchen esta entrevista. I started listening to house music in maybe 85 or something. Dentro del espacio electrónico de Radioactivo. Martes, 9 de la noche. Hello, here's Paul Van Dyk. I just think you have always to listen to good music wherever it will be, but especially on virtual radio 98.5 Mexico City. Bye. La entrevista con Paul Van Dyk en Radio Virtual. Lo que ustedes están a punto de escuchar es la recreación radiofónica o la realidad virtual del concepto del tecno. Virtual Radio. Radio Virtual. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión número 24 de Radio Virtual. El día de hoy les llevaremos hasta ustedes la entrevista realizada recientemente en la ciudad de Berlín a uno de los más reconocidos DJs productores dentro de la actual escena de los raves en Europa. Él es Paul Van Dyk, quien hablará esta noche en exclusiva para Radio Virtual, a través de Radioactivo. Paul Van Dyk creció en Eisenhüttenstadt, una ciudad de Alemania del Este situada a orillas del río Oder, ciudad socialista de la posguerra, en la cual fue Paul aprendiz técnico de un estudio de grabaciones, además de fomentar su pasión por las bandas inglesas como New Order, The Smiths, o Spiral Carpets. Check this out. Siendo estas sus primeras influencias, al igual que la música house, la cual llamó su atención al ser escuchada en la radio del Este por vez primera en 1985. En ese entonces, Eisenhüttenstadt o Stalinstadt, como se le conocía antiguamente, no era el lugar ideal como para emprender una carrera de DJ. Así que Paul tuvo que aprender a mezclar en dos tornamesas viejos, un mixer demasiado antiguo y una muy reducida variedad de discos, entre los que se encontraban principalmente algunas recopilaciones de la historia de la música house. En 1989, cuando fue derribado el muro de Berlín, uniendo al este con el oeste, Paul Van Dyk se trasladó a la ciudad de Berlín con el objetivo de repartir sus primeros cassettes mezclados a los promotores de los clubs. Fue así como comenzó mezclando primero en fiestas y posteriormente en el Club Tresor. Gracias a su singular estilo, rápidamente se volvió un exitoso DJ dentro de la naciente escena de los raves. Paul, platícanos acerca de tus comienzos como DJ. Actually, I always heard music really intensive, not just listening by radio and it's going whatever. I was really into music since I was a little child, and so my contact to music is always really close. And I started listening to house music in maybe 85 or something, and I felt that it's a really free music. You can do what you want and you can feel what you want on every single track. You know, there are no lyrics that tell you you have to be sad now or you have to be really happy. You can feel whatever you want, and that's really something really new in music. It was actually at this time really new in music. Now we have it around 10 years, so it's like nothing really new anymore. But that for me is a really important point in house music, and so I decided for me to really go with this music and do something with it too. And so I started doing DJing
first around 2 years at my house, like practicing. And it's like always when you do something at your house, you play to friends, and when they say it's good or whatever, you try to get more public. And so it was with me too, and so I started DJing for people. En realidad siempre escuché música de una manera realmente intensa, no solamente por la radio, sino que estuve dentro de la música desde que era muy pequeño, por lo que mi contacto con la música siempre fue muy cercano. Empecé a escuchar la música house en 1985 o algo así, y sentí que realmente es música libre. Puedes hacer lo que quieras y sentir lo que quieras en cada track. No hay letras que te digan, tienes que estar triste ahora o tienes que estar realmente contento. Puedes sentir cualquier cosa que quieras, y eso es algo realmente nuevo en la música. Fue en efecto en ese entonces algo nuevo. Estamos hablando de hace casi 10 años, por lo que ahora no es algo nuevo. Pero eso para mí es un punto realmente importante en la música house, por lo que decidí seguir con esta música y hacer algo con ella también. Y fue así como empecé mezclando. Primero estuve practicando como 2 años en mi casa, y es como siempre que haces algo en tu casa. Primero tocas para tus amigos y cuando ellos dicen es bueno o lo que sea, tú tratas de tener más público, y eso es lo que me pasó. Comencé a mezclar para la gente. Como DJ y productor, ¿cuál es tu trabajo al hacer la música? The thing is, I play all my stuff on my own. I compose all my records and my music on my own. And of course I have an engineer who's doing and helping me by the electronic stuff with all these effect machines and whatever, because you can't know everything, you know. And the thing is, I got the possibility, because I was a DJ, to learn all this stuff with a friend of mine. And you know, lots of people just be in the back and say, yeah, that's a good sound, let's do something with this. But I was really into doing something really, really special, really my own sound. And so I was learning lots of things, like doing it on my own, and try really to bring my feeling in the music, and that maybe why I have a special style. And so, I mean, that's really important for me, you know, like, I do it really. La onda es que yo toco todo mi material por mi cuenta. Yo compongo todos mis discos y hago mi música por cuenta propia. Y por supuesto tengo ingenieros que hacen y me ayudan con las cosas electrónicas, con todas esas máquinas de efectos o lo que sea, porque tú no puedes conocer todo. La cuestión es que tuve la posibilidad, porque siendo DJ aprendí todas esas cosas con un amigo y con mucha gente que estaba atrás de mí que me decían, esto suena bien, hagamos algo con esto. Pero yo estaba realmente con la idea de hacer algo muy especial, con mi propio sonido. Y así que aprendí muchas cosas para hacerlo por mi cuenta y tratar realmente de poner mis sentimientos en la música. Y quizás por eso que tengo un estilo especial, por lo que, es decir, eso realmente es importante para mí. Tú sabes, hago esto realmente por mi propia cuenta. En septiembre de 1992, Paul Van Dyk se une a Cosmic Baby para formar el proyecto que haría historia en la escena del trance, conocido como The Visions of Shiva, del que lanzaron el exitoso sencillo Perfect Day, el cual se convirtió en un éxito en los clubes europeos, colocándolos a su vez en las listas bailables del Reino Unido. Escuchemos a The Visions of Shiva con Perfect Day en Radio Virtual.
lanzamiento del sencillo How Much Can You Take, no se ha vuelto a escuchar otro nuevo sencillo de Visions of Shiva. ¿Qué sucedió con este proyecto, Paul? Yeah, the thing is just, like, when people become success or something, sometimes they change their minds. So, Visions of Shiva was a project together with Cosmic Baby and me. And, I didn't know why and however, but Cosmic actually changed his mind and was like a bit somewhere else, I just do my music for the feeling, never like really just for get in the charts or get money or whatever. So, we split up in a way as friends too, so I don't have contact to him anymore, and so of course we don't do music anymore, so that's the end of Visions of Shiva. Solo hay que saber que cuando la gente se vuelve exitosa en algo, algunas veces cambian su manera de pensar, por lo que Visions of Shiva fue un proyecto entre Cosmic Baby y yo, y no sé por qué ni cómo fue, pero Cosmic cambió su modo de pensar. Es como conocer a otra persona, tú sabes, yo solo hago mi música por el sentimiento, nunca como para entrar solamente en las listas o obtener dinero o lo que sea. Así que nos separamos de alguna manera también como amigos. Ya no tengo contacto con él y por supuesto ya no hacemos música juntos, por lo que este es el fin de Visions of Shiva. ...1993 fue un año importante para Paul Van Dyk, ya que realizó varios remixes como el de la compilación X-Mix 1 The MFS Strip. Así como produjo y remezcló sencillos como Love Stimulation del proyecto Humate, Take a Free Fall de Dance to Trance, La Esperanza de Sven Beth junto con Cosmic Baby, Illuminate the Planet de Effective Force. Así como también remezcló el tema de Spooky del famoso grupo New Order. Entre sus trabajos realizados este año están el sencillo Saturn V de Spiral Carpets, You Can't Escape de James Lizard y Child 2 del proyecto Transparent. Asimismo realizó algunos tracks para la disquera americana Nervous e inició su carrera como solista lanzando con el apoyo de la disquera MFS su primer extended play llamado The Green Valley, del que escucharemos el tema My World en Radio Virtual.
Ahora que ya has iniciado una carrera como solista, ¿cuáles son tus futuros planes? I mean, there are some projects we are really looking forward to, but they are kind of secret, you know. Sometimes you have to be really, really quiet to make sure that it will happen. And the things, what I can say is like, you know, I just in the middle of the producing of my album, which will be released in Europe on the 14th of November. And there, of course, will come out some singles out of it with remixes from guys like Sasha from UK, Justin Robertson, Spooky. I really would like to have to do a remix. Some French guys like Eric Rugal or Romania maybe. So it's like that's plans of mine, and doing, you know, it's mine. I mean, it's always a point you have to see what's going on and what will be, and then you have to decide what you do. So that's more the point, you know? Es decir, hay algunos proyectos que estoy mirando más adelante, pero son una especie de secreto. A veces tienes que estar realmente callado para asegurarte de que sucedan. Lo que puedo decir es que estoy en la mitad de la producción de mi álbum, que será lanzado en Europa el 14 de noviembre, y por supuesto saldrán algunos sencillos del mismo con remixes hechos por amigos como Sasha del Reino Unido, Justin Robertson, Spooky. Realmente me gustaría que hicieran algunos remixes de amigos franceses como Freaky Cole o Laurent Garnier quizás. Así es que esos son algunos de mis planes, y es decir, siempre hay un punto que tienes que ver qué es lo que sucede y qué es lo que será, y luego tienes que decidir lo que harás, por lo que ese es el punto más importante. Muy bien, Paul, platícanos más acerca de tu nuevo álbum. Especially with this album, it is like, you know, it's not usually when you do something like concept album, you have one point and every single track is going about this. This album is more like every single track has an own character, which is reflecting a single part of all our life, you know. Not just my life, it's like more like global thing, you know. Because when I'm there and I DJ, I'm not there, and it's just not just my thing, it's the thing from the whole crowd in the club. So it's a meaning from this too. Like every single track has our own character of our life, and I just try to bring the feeling over this, you know. Even it's something really simple like driving car, you know. But it's like kind of a global thing. And so that's actually the spirit about this album, you know. Every single track an own character, which is like reflecting our life, and not really a pointy thing where you can say this is a theme of the album and every single track is going around. Especialmente con este álbum es como usualmente cuando haces algo con un álbum conceptual tienes un solo punto y cada track trata sobre eso. En este álbum cada track tiene su propio carácter, que está reflejando una parte sencilla de toda nuestra vida. Tú sabes, no solo mi vida, es algo más global. Cuando estoy ahí, por ejemplo, cuando estoy mezclando como DJ, no soy yo, solo es algo mío, es algo de toda la multitud en el club, por lo que esto también tiene un significado. Como cada sencillo tiene su propio carácter sobre nuestras vidas, y yo solo trato de poner el sentimiento sobre esto, aunque sea algo tan simple como manejar un coche, por lo que es algo global, y ese es en efecto el espíritu de este álbum. Tú sabes, cada sencillo tiene su propio carácter, que es como reflejar nuestra vida. Y no algo específico que puedas decir, este es el tema del álbum y cada sencillo está relacionado con este. Enseguida, Paul Van Dyk nos presenta el tema Love Letter, uno de los tracks que aparecen en su primer extended play de Green Valley en Radio Virtual.
En un momento continuamos con más de esta entrevista realizada con Paul Van Dyk aquí en Virtual Radio. Virtual Radio. Después del lanzamiento de su primer extended play de Green Belly, Paul Van Dyk lanza con la disquera MFS su reciente sencillo Pumping, del cual él mismo nos dice: es energía total, es también como si tuvieras un coraje dentro y estuvieras listo para enfrentar al mundo. Enseguida escuchamos este sencillo Pump This Party aquí en Radio Virtual.
Además de tener un proyecto como solista, es indiscutiblemente uno de los mejores DJs en la escena de los clubs europeos. También ha participado en los principales raves que se realizan cada año en Alemania, Suiza e Inglaterra, como son el Love Parade, Energy e Universe, mezclando al lado de DJs tan importantes como Keith Paul, Lauren Garnier, Dr. Atmo y CJ Boland, entre algunos otros. Con respecto a los raves, Paul, algunas personas asisten a ellos con el objetivo de consumir drogas. ¿Qué piensas acerca de esto? I think it's nothing to do with techno. I think that's the biggest mistake that everybody's doing, that they always say techno, it's similar to taking drugs, it has nothing to do with each other. I never took drugs in my life, actually. So, and I'm much more involved as much other people in the whole scene. So it don't have to go together, you know, but lots of people do it. And, you know, in one case, I think to take drugs, it's a good point. It's just when you do it healthy with your body. You know, when you do it maybe to see a new borderline or whatever, yeah? Or when you just do it to maybe to relax your body from lots of stress that you had. But, I mean, the most people, especially in Europe, they really don't know what they take and what they do with their body, you know, especially like in ecstasy. There's stuff like MDMA, the body needs 9 months to take it out again, which is meaning the next ecstasy is just have something with your body to do after 9 months. So it makes not much sense to take 5 in one night. So it's like, you know, and then most people don't know this. So that's really stupid, and it's really a thing that I'm a bit scared about. Creo que no tiene nada que ver con el techno. Creo que el gran error que todos cometen es de que siempre dicen, techno es similar a tomar drogas, aunque no tenga nada que ver lo uno con lo otro. Yo nunca he tomado drogas, de hecho, por lo que más bien estoy involucrado con otras personas en la escena. No tienen que ir relacionadas, pero mucha gente lo hace. Tú sabes, en un caso pienso que tomar drogas es un punto bueno, solo cuando lo haces sanamente para tu cuerpo. Tú sabes, cuando lo haces quizá para ver en ti, en tu frontera o lo que sea, o cuando lo haces quizá para relajar tu cuerpo después de haber tenido mucho estrés, pero... Es decir, la mayoría de la gente, especialmente en Europa, no saben realmente lo que toman y lo que le hacen a su cuerpo. Tú sabes, especialmente con el éxtasis, el MDMA, el cuerpo necesita 9 meses para desechar los residuos, por lo que no es muy razonable tomarse 5 en una noche. Y la mayoría de la gente no sabe esto, por lo que es realmente estúpido y pienso que estoy un poco asustado por ello. ¿Qué diferencia hay entre el Mayday y los raves en los que has participado como el Universe? I mean, you know, we have to do a really big difference between Mayday, that stuff that I do, and again between the big raves, because Mayday is something like, you know, just let's say it in like maybe rock and pop music. You know, it's like maybe Genesis and the Innsbruck Carpets, both are rock and pop bands, but they don't have something to do with each other. And the same is like maybe Mayday and the stuff what I do. You know, it's like the whole case of techno, but it's just a totally different thing. And so Mayday is something, you know, lots of people like it. It's really, really hard stuff and really headbanging. And but you know, I like to have a feeling with the crowd down there, and not just like 10,000 people are like, ah, you know, and don't even hear what you do. So it's like not really my cup of tea. But big raves, we have a lot of good raves actually, where you usually get everything what you would like to. There's a room where you have really hardcore, there's an ambient room, there's a room where you can maybe listen to kind of my music, like more this housey groovy thing. And yeah, so it's like they're really big sometimes. Actually last weekend we had one, the big Universe rave on an old airport in Munich. There was, I think it was 40,000 people or something. And that was a really good one. And on the other hand, of course, you know, where you have a good side, you always have a bad side. And so it's like, I really don't know, you know, I really look forward to go to Mexico. So, because I know nothing about it. So, here actually is really like, you have big raves nearly every weekend now. And the most of them are really crap. You really can say it just like people there. You know, they see you can make money out of it, then they do it. It's just like, you know, nothing really special.
And then there are some people that are really good in organizing something like this. They do something for the people, especially this universe people that are from England. There's one really little thing what I really was appreciating, and this was really, there was some guys just going around with this Polaroid cameras doing photographs, and just as a gift give it to the kids, and something like little things that always happen there, and in every case you just think, you always give little gifts, and I don't know, just like what you see on these raves is just incredible. There's a really, really high roboters going through the masses or something. It's really, really cool, but it's not much like this, so it's really a special thing what they do. And I don't know, the clubs, it's always special. You have always good and bad things. Tenemos que hacer una gran diferencia entre Mayday, lo que yo hago, y otra vez entre los grandes raves. Porque Mayday es algo así como, digamos que es algo así como rock y música pop, tú sabes, es como Genesis o Inspired Garbage. Ambas son bandas de rock y pop, pero no tienen que ver la una con la otra. Y pasa lo mismo quizás con Mayday y lo que yo hago. Es como todo el caso del techno, pero son cosas totalmente diferentes. Por lo que Mayday es algo, tú sabes, a mucha gente le gusta realmente, tocan cosas duras, headbanging. Pero a mí me gusta tener un sentimiento con la multitud ahí presente y no solamente tener a como 10.000 personas y todas ellas están gritando como locos y ni siquiera escuchan lo que estás haciendo, por lo que no es realmente mi taza de té. Pero hablando de grandes raves, tenemos bastantes muy buenos en efecto. En ellos por lo general encuentras todo lo que te gustaría que hubiera. Hay un cuarto de hardcore, un open ambient, hay un cuarto donde quizás puedas escuchar el tipo de mi música, más house y cosas agradables. Y si efectivamente algunas veces estos raves son muy grandes. El pasado fin de semana tuvimos uno, el Grand Rave Universe, en un viejo aeropuerto de Múnich. Había creo que unas 40.000 personas o algo así. Ese fue muy bueno. Y por otro lado, por supuesto, siempre tienes un lado bueno y otro malo. Es como yo realmente no conozco el movimiento de esta música en México, pero sí tengo en el futuro planes para presentarme en México. Por lo que aquí respecto, efectivamente tienes grandes raves casi cada fin de semana, y la mayoría de ellos son realmente una basura. Solo puedo decir que los organizadores ven que pueden sacar dinero de esto y lo hacen, y no son nada realmente especial. Por otro lado, hay algunas personas que son realmente buenas en organizar algo como esto, y hacen algo, especialmente estas personas del Universe. Ellos son de Inglaterra. Hay un pequeño detalle que realmente aprecié en este evento. Había unos chavos rondando por ahí con sus cámaras Polaroid tomando fotos, y solo se las daban a los niños como un presente. Tú sabes, esas pequeñas cosas por el estilo siempre suceden ahí, y en cada caso solo te pones a pensar, tú siempre recibes pequeños regalos y no sé, solo lo que ves en estos raves es realmente increíble. Hay unos robots altísimos caminando entre la gente o cosas así, es algo muy simpático, pero la mayoría no lo son tanto, como este, tú sabes, algo muy especial, lo que ellos hacen. Y no sé, referente a los clubs siempre tienes algo especial, siempre tienes cosas buenas y malas. A continuación escucharemos a Paul Van Dyk con otro de los temas que aparecen en su sencillo más reciente llamado Pumpin'. Esto es Today en Radio Virtual.
Siendo Paul Van Dyk un DJ tan famoso, ¿en cuáles clubs has mezclado? I mean, the thing is, like, I played in all the kind of famous clubs. UK Club in London, Ministry of Sound, Hacienda, Manchester, Orm in Frankfurt, Ework, Berlin, the Wake Up Club in Paris, wherever, you know, all the big clubs, even in America, like Limelight, New York, or in LA, or whatever. So it's like, I've been to the, you know, I don't like to say to the important places because I really like to play in some really little tiny clubs, you know, where there's a really good crowd. It's make always really good fun too. He tocado en toda clase de clubs famosos: UK Club en Londres, Ministry of Sound, Susie de Manchester, Omen de Frankfurt, Ework en Berlín, el Club Wake Up en París, donde sea, e inclusive en grandes clubs en América como el Limelight, en Nueva York o en Los Ángeles, donde sea, tú sabes. No quiero decir que nada más he mezclado en los lugares importantes, porque en efecto me gusta mezclar en clubs realmente pequeños, en donde en verdad hay una buena multitud. Siempre hay buenos fans también. Bien, ¿por qué nos puedes comentar sobre el futuro de la música techno? It's really difficult to say. I mean, you know, my music especially, I mean, you can't just talk about my music in this case, you know. The thing is, my music, I don't be that fast like it usually is in Europe, you know. The fastest track on my records, I think 145 or something, which is really slow in the usual techno business. But, you know, for me it's really important to keep it like, even it's like techno sounds, to keep it quite housey and groovy. That's really important for me. So like, more like orientated to the earth, you know, like something like this. And I don't know, I think the music will be maybe, especially from the DJ producer, will be more like have an own character of each person, because, you know, we start doing it maybe for 5 or 6 years, and so you always learn, and after 5 or 6 years you know how to do it, and so you can bring your own character in your music, and I think lots of people will do this in the future too. And on the other hand, I think we will still have a big problem with all this kind of charty music like Too Unlimited or whatever. They always will use the sounds that maybe our scene will create, and they just take it over and make it quite commercial. So it's like,
you know, it's always like this. You do something, you think it's really new and really powerful, and 2 months later it's coming out like a too unlimited single or whatever, and you're really fucked. And I think we always will have this problem. Eso es algo demasiado difícil de decir, por lo que en este caso hablaré de mi música. La cosa es que mi música no será tan rápida como usualmente es en Europa. Tú sabes, el track más rápido en mis discos pienso que va a 145 bits por minuto o algo así, lo que es realmente lento en el usual negocio del techno. Para mí es realmente importante mantenerla, aunque tenga sonidos techno, la quiero conservar house y agradable. Eso es muy importante para mí, por lo que está más orientada a la tierra. No sé, creo que la música será quizás especialmente del DJ productor, será más como tendiendo un carácter propio en cada persona. Porque tú sabes, lo empezamos a hacer quizás por 5 o 6 años. Por lo tanto, siempre aprendes algo. Después de 5 o 6 años, sabes cómo hacerla. Así que puedes traer tu propio carácter en tu música. Pienso que mucha gente hará esto en el futuro también. Y por otro lado, pienso que todavía seguiremos teniendo este gran problema con todo esto de la música comercial como Too Unlimited o lo que sea. Ellos siempre utilizarán los sonidos que quizás nuestra escena creará y ellos solamente los tomarán y harán algo comercial. Así es como, tú sabes, siempre es así. Tú haces algo, piensas que es algo realmente nuevo, poderoso y 2 meses más tarde saldrá a la venta como un sencillo de Too Unlimited o lo que sea. Y estás realmente fregado, por lo que pienso que siempre tendremos este problema. Ahora escuchemos el sencillo Pump This Universe, realizado exclusivamente para aparecer en la compilación de proyectos que participaron hace un mes en el Rave Universe, The Tidal Gathering 94, realizado en la ciudad de Múnich.
llegado al final de la entrevista con Paul Van Dyck, uno de los DJs productores más reconocidos en la escena de Berlín. Radio Virtual agradece a Frank Otto y a los líderes de la compañía MFS, Mike Reeder y Thorsten Jock, por las facilidades otorgadas a los productores de este programa, Sergio Kirchner y Luz Vargas Pushny, que realizaron esta entrevista en Alemania. Este programa fue realizado técnicamente por Luis Roberto Márquez. Eso Martín Hernández y en las voces me acompañó Sergio Kirchner. Los esperamos la próxima semana con un nuevo recorrido a través de las frecuencias electrónicas de Virtual Radio.